David Reimer nació en 1965 en la ciudad de Winnipeg, al oeste de Canadá. En aquel entonces no se llamaba David, sino Bruce. Así le bautizaron Janet y Ron, sus padres, que además tuvieron a Brian, el hijo gemelo. Aunque eran perfectamente normales, cuando los bebés tenían alrededor de 8 meses, mostraron dificultad para orinar. Llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión, y el diagnóstico fue fimosis. Los especialistas concluyeron que había que operarlos. A la mañana siguiente, los padres recibieron la noticia de que Bruce había sufrido un accidente. Los médicos utilizaron una aguja cauterizadora en lugar de un bisturí, y por un tema técnico el equipo eléctrico del quirófano tuvo un problema que provocó un aumento en la corriente, quemando el órgano del niño. La operación del gemelo Brian fue cancelada. Más adelante se curaría de manera natural. Preocupados porque la lesión pudiera marcar su vida sexual y su felicidad, Janet y Ron Reimer decidieron llevarlo a Baltimore a la consulta de un famoso y controversial psicólogo llamado John Money, graduado en Harvard y que había investigado y escrito varios trabajos sobre identidad de género y sexualidad. Era el año 1967 y el experto sostenía que no es la biología la que determina si somos hombres o mujeres, sino la forma como somos criados, que por lo tanto la identidad sexual se aprendía en la infancia, que era una construcción social y que podía cambiarse. Después de analizar el caso y de darse cuenta que era ideal para un experimento más, Money los convenció para que a Bruce se le hiciera una reasignación de sexo, porque según él sería lo más beneficioso para su futuro. Así, antes de cumplir 2 años, se le extirparon los testículos. A partir de entonces, sus padres le llamaron Brenda. Para que el cambio de género funcionara, jamás debían contar la historia de lo que había sucedido a ninguno de sus hijos, por lo que su identidad se mantuvo en secreto. El doctor decidió controlar la evolución del caso, denominado John Joan. Si su teoría se confirmaba, sería evidencia irrefutable de que la crianza podía invalidar a la biología. Hasta 1975, cuando Money publicó el estudio, parecía que la transición había sido un éxito. Él afirmaba que su paciente se comportaba como una niña y que actuaba muy distinto a su hermano gemelo. Años más tarde, se supo que no fue así, que los Reimer mentían al especialista cada vez que lo visitaban. Brenda llegó a la pubertad y, aunque no lo aceptó, tuvo que someterse a tratamientos con estrógenos. Se acercaba la fecha en que también necesitaba una operación para construirle una vagina y que fuera una mujer completa. Los problemas de conducta aparecieron de inmediato. El tema estaba destruyendo a la familia, y la gota que derramó el vaso fue cuando Brenda, a los 14 años, advirtió a sus padres que se suicidaría si tenía que volver a una cita médica. Fue entonces cuando los progenitores decidieron contarle la verdad sobre su reasignación. La reacción de Brenda fue asumir su identidad masculina y decidió llamarse David. David Reimer comenzó a entender muchas cosas y luego confesó que él jamás encajó, que no le gustaban las Barbies sino escalar árboles, que en el colegio se reían de él por ser poco femenino, que por alguna razón que no entendía hasta ese momento se negaba a usar vestidos, que entrando a la adolescencia no le gustaba maquillarse y que se sentía fatal cuando algún amigo le saludaba con un beso en la mejilla y que por eso tenía sentimientos suicidas. Para revertir la reasignación, se sometió a un tratamiento de inyecciones de testosterona y a 2 operaciones de faloplastia, una técnica quirúrgica que permite la reconstrucción del órgano genital masculino. Además, debido a que le habían dado estrógenos para que desarrollara el pecho, se sometió a una mastectomía doble, es decir, una cirugía para extirpar los senos. El tiempo pasó y David intentó hacer una vida normal, incluso se casó y se convirtió en el padrastro de los hijos de su pareja. Mientras tanto, el Dr. Money archivó el caso y no volvió a hablar del asunto. Pero en 1997, el tema se hizo público cuando el joven le relató al sexólogo Milton Diamond lo que le sucedió. Él le convenció para que contara su historia con el fin de evitar que se repita algo así. Luego se escribió un libro
hicieron algunos documentales e incluso fue entrevistado junto a su madre por Oprah Winfrey. Brian desarrolló esquizofrenia y varios problemas psicológicos. Sentía remordimiento por la situación que vivió su hermano y jamás pudo superar la verdad. Murió por sobredosis en 2002. 24 meses después de este acontecimiento, David se suicidó con un disparo en la cabeza. Tenía 38 años. La madre de estos jóvenes, que al contrario de lo que se pensó, tuvieron una vida muy difícil e infeliz, aseguró que confiaron ciegamente en el Dr. Money y que todo lo que hicieron fue por amor. Los casos de trastornos de desarrollo sexual en los que especialistas y padres toman decisiones sobre si se debe criar a un niño como hombre o mujer desconciertan, entristecen y causan gran polémica, sin importar la época en que sucedan. El de John Joan se convirtió en el experimento sobre sexualidad más cruel que se ha dado en el mundo entero y en un verdadero fracaso. Y el trauma que tuvo toda la familia no desapareció jamás.